Mi nombre es Landon. Tengo 33 años. Y desde que tengo memoria, mi primo Brett ha tratado nuestra relación como si fuera algún tipo de competencia de por vida. El tipo de competencia a la que nadie más aceptó unirse. Nos llevamos solo 9 meses de diferencia. Fuimos criados más como hermanos que como primos. Nuestras madres son hermanas gemelas que compraron casas a 3 puertas de distancia en un suburbio costero del sur de California. Al crecer, hacíamos todo juntos, campamentos de verano, pequeñas ligas, incluso compartíamos fiestas de cumpleaños. Pero en algún momento del camino, Brett decidió que todo lo que yo hacía tenía que ser un desafío. Si yo conseguía una bicicleta, él conseguía una mejor. Si yo entraba en el cuadro de honor, él de repente encontraba su impulso académico. Cuando entré en la UCLA, él postuló a Stanford solo para poder presumir de que apuntaba más alto. Alerta de spoiler, no entró. Durante un tiempo, lo dejé pasar. No soy competitivo por naturaleza. Soy del tipo tranquilo, más de hacer movimientos en silencio que de buscar validación. Me gradué en arquitectura, conseguí un trabajo decente y pasé la mayor parte de mis 20 años diseñando casas a lo largo de la costa mientras ahorraba cada dólar que podía. Nunca hice alarde de mi trabajo. Simplemente mantuve la cabeza baja y construí una vida. Brett, mientras tanto, saltaba de una gran idea a la siguiente. Primero fue un negocio de dropshipping, luego un podcast, luego el comercio de NFTs. Siempre tenía algún nuevo as bajo la manga que lo cambiaría todo, y generalmente venía acompañado de publicaciones en Instagram sobre el esfuerzo y que el hambre nunca duerme. Mientras le pedía dinero prestado a su padre para mantenerse a flote. Aún así, nuestros caminos no se cruzaron mucho en nuestros años adultos, al menos no de manera significativa, hasta que nuestra abuela falleció. Fue entonces cuando la dinámica familiar empezó a cambiar. La abuela había dejado una herencia modesta. Nada del otro mundo, pero lo suficiente como para que la gente se pusiera rara. Mi parte no era enorme, pero combinada con lo que había ahorrado a lo largo de los años, me dio lo justo para finalmente perseguir el único sueño en el que había estado trabajando en silencio. Ser dueño de una casa en los acantilados, justo al norte del pueblo costero donde crecimos. Había pasado años caminando por esos riscos, dibujando casas que encajaran en el terreno rugoso como si hubieran crecido allí. Conocía las leyes de zonificación, las regulaciones de uso de suelo, incluso los números de los lotes. Y entonces, como si el destino finalmente me hubiera dado el visto bueno, la propiedad perfecta salió a subasta, una casa de mediados de siglo para remodelar, asentada en un lote doble con una vista directa al océano y un pequeño sendero privado que bajaba hasta el agua. La subasta fue tranquila, de bajo perfil, principalmente contratistas y unos pocos inversores de fuera de la ciudad. Yo iba con confianza. Tenía mi límite, mi papeleo en orden y una hipoteca preaprobada lista para usar. Pero entonces, 15 minutos antes de que empezaran las pujas, lo vi a él. Brett, con el pelo engominado hacia atrás, gafas de sol caras que no necesitaba y esa sonrisa arrogante y ladeada que siempre usaba cuando creía que era el tipo más listo de la sala. Me vio entre la multitud, caminó directamente hacia mí y dijo: «No esperaba verte aquí, primo. Pensé que este lugar estaba un poco fuera de tu liga». No respondí. No tenía por qué hacerlo. Simplemente asentí, volví a mi papeleo e intenté ignorar el nudo familiar en mi estómago, ese que siempre se formaba cuando Brett convertía algo personal en un espectáculo público. La subasta comenzó y, efectivamente, Brett intervino casi de inmediato. No solo con pujas, sino también con pequeños comentarios sarcásticos. «Oh, ¿todavía sigues en esto? No te hacía un tipo de acantilados. ¿Estás seguro de que tienes el presupuesto para esta, Landon?» Cada vez que yo levantaba la mano, él levantaba la suya justo después. Era obvio que ni siquiera quería la casa, simplemente no quería que yo la tuviera. Los otros postores empezaron a retirarse. Quedó claro que esto ya no era una subasta normal, era un ajuste de cuentas. Yo mantuve mi línea. No iba a arruinar todos mis ahorros intentando superar a un hombre niño con complejo de superioridad y sin un plan. Cuando las pujas superaron mi tope, lo dejé ir. Brett se quedó con la propiedad, riendo mientras firmaba los papeles. «No te preocupes», me dijo al salir. «Tal vez deje que me cortes el césped». Esa noche, me senté en la playa, justo debajo del acantilado que él ahora llamaría hogar. Debería haberme dolido más perder la casa que había deseado durante años. Pero, extrañamente, no fue así. Porque mientras estaba sentado allí viendo el atardecer derramar oro sobre el agua, noté algo, el lote vacío de al lado. Más pequeño, sin desarrollar y no tan llamativo. Pero tenía algo que el otro no tenía: elevación. La pendiente justa para elevarse por encima de la nueva joya de Brett. Y así, un plan diferente empezó a formarse en mi cabeza. Uno que no implicaba ganar una subasta, sino algo mucho más satisfactorio. Fui a casa,
Abrí mi computadora y empecé a investigar. Si Brett quería un juego, finalmente lo iba a tener. Solo que esta vez, yo jugaría bajo mis propias reglas. No pasó mucho tiempo para que Brett se hiciera notar en el vecindario. Una semana después de la subasta, sus redes sociales estaban inundadas de publicaciones sobre asegurar el botín y manifestar la casa de tus sueños, cada una etiquetada con frases inspiradoras y las coordenadas GPS de la propiedad, tan sutil como un ladrillo a través de una ventana. Posó sin camisa en el porche delantero durante el día de la demolición, sosteniendo un mazo como si se hubiera ganado la casa con garra y sudor en lugar de despecho mezquino y los bolsillos profundos de su padre. Intenté ignorarlo. De verdad que sí. Me dije a mí mismo que me había librado de una buena, que la casa necesitaba mucho más trabajo del que Brett creía, que se aburriría y la vendería como cualquier otro proyecto que había abandonado. Pero algo sobre la arrogancia de su victoria seguía royéndome como una astilla que no podía alcanzar. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo mis deberes en silencio. El lote de al lado no estaba todavía en el mercado. Pero los dueños, una pareja jubilada de unos 70 años, se habían mudado fuera del estado el año pasado para estar más cerca de sus nietos. El lugar estaba vacío, descuidado, pero estructuralmente sólido. Lo recordaba de mis visitas al sitio. Tenía una clasificación de zonificación diferente, un poco más restrictiva, pero viable. Llamé a su agente inmobiliario, dejé un mensaje y esperé. Unos días después, recibí una llamada. No planeaban publicarlo todavía, pero estaban abiertos a una oferta privada. El precio era alto, no escandaloso, pero lo suficiente como para tener que hacer algunos movimientos. Hablé con mi banco, recurrí a algunos contactos y puse en marcha la preaprobación. Sería ajustado, más de lo que me gustaba, pero factible. Y lo mejor de todo, estaba completamente fuera del radar de Brett. Mientras el papeleo avanzaba, mantuve mi distancia. No necesitaba provocar a la bestia. Brett, sin embargo, parecía decidido a alardear de su victoria. Empezó a invitar a miembros de la familia para recorridos de progreso como si estuviera presentando un programa de telerrealidad. Mi tía publicó una foto de Brett levantando una copa de champán en la sala de estar desmantelada con la leyenda, mi niño brillante haciendo jugadas maestras. Eso dolió un poco, no porque necesitara validación, sino porque yo había pasado años construyendo mi carrera de forma silenciosa y profesional. Y de alguna manera este payaso era el niño de oro de la familia porque jugaba al Monopoly en la vida real. Luego llegó la llamada de mi madre. Estaba tratando de hacer de mediadora, preguntándome si felicitaría a Brett y dejaría atrás los rencores. Landon, dijo suavemente, él no lo hizo realmente para fastidiarte. Probablemente solo se dejó llevar por el momento. Mamá, se burló de mí durante la subasta frente a extraños. Bueno, tiene un toque dramático, pero sigue siendo familia. No discutí. No tenía sentido. Solo le dije que me alegraba por él y cambié de tema. Por dentro, sin embargo, algo empezó a cambiar. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Estaba en un restaurante tranquilo cerca del acantilado, revisando los documentos finales de la compra de mi lote, cuando escuché una risa familiar detrás de mí. Me giró y, efectivamente, Brett entró con 2 de sus amigos, tipos que reconocí de la secundaria, de esos que alcanzaron su cima temprano y todavía usaban chaquetas de fútbol en sus 30 años. No me vieron al principio, lo que me dio un asiento en primera fila para su conversación. No, en serio, decía Brett, solo pujé porque vi a Landon sudando la gota gorda. Quiero decir, vamos. El tipo ha estado dibujando esa casa desde que teníamos 15 años. Tenía que hacerlo. Uno de los chicos preguntó, ¿vas a vivir allí? Brett se encogió de hombros. Sí, tal vez. O tal vez la venda solo para demostrar algo. Honestamente, no me importa. Solo me gusta verlo perder. Siempre actúa de forma tan humilde, como si fuera mejor que todos. Es falso. Me quedé helado. No era solo el alarde. Era el veneno. La forma en que retorcía mi personalidad tranquila en algún tipo de ataque. Como si yo fuera arrogante por no buscar atención. Esperé hasta que se sentaron, luego pagué mi cuenta y me fui. Pero algo dentro de mí había cambiado. El lote de al lado ya no era solo un plan B. Era una misión. Una semana después, se cerró la venta. El lote era mío, no se lo dije a nadie, ni a mi madre, ni a mis amigos, ni siquiera a mi socio de negocios. Quería mantenerlo en silencio, al menos por ahora. Registré la escritura bajo una sociedad holding que había creado hace años para un proyecto secundario. Nada elegante, solo un nombre genérico que no levantara sospechas. Brett no se dio cuenta, pero el universo tiene una forma graciosa de presionar las heridas. El cumpleaños de nuestra abuela llegó a mediados de la primavera y la familia organizó un almuerzo en su honor. Se suponía que sería casual, solo unas fotos, algo de comida y anécdotas.
Ella era el pegamento de nuestra familia. Incluso Brett, con todo su drama, se suavizaba ante su recuerdo. No lo había visto desde la subasta, y parte de mí esperaba que pudiéramos simplemente asentir el uno al otro y seguir adelante. No hubo tal suerte. El almuerzo se celebró en la casa de nuestra tía, a solo 2 cuadras del océano. Llegué temprano, ayudé a preparar todo e intenté pasar desapercibido. Brett apareció tarde, como de costumbre, con una camisa de lino hecha a medida y mocasines sin calcetines. El tipo de aspecto que grita hijo de papá con yate. Hizo el recorrido como un político, abrazando a la gente, haciendo bromas, contando historias como si fuera el protagonista. Eventualmente, me acorraló cerca de la mesa del buffet. Bueno, pero si es el señor Cassie. Levanté la vista de mi plato. Hola, Brett. Él sonrió de oreja a oreja. ¿Todavía sueñas con esa casa? Tengo la demolición casi terminada. Estoy pensando en poner una terraza en la azotea, tal vez un jacuzzi. Tengo que aprovechar al máximo la vista al mar, ¿verdad? Se inclinó un poco, como si quisiera que las siguientes palabras dolieran. Lástima que no estuvieras listo para competir. Quizás la próxima vez, ¿eh? Sonreí educadamente. Sí, quizás la próxima vez. Se alejó, satisfecho de sí mismo. Pero podía sentir la rabia hirviendo bajo mi piel. No era solo el comentario. Era la actuación, la necesidad de restregármelo frente a todos como si yo fuera un caso de caridad y él fuera el prodigio. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que mis planes de diseño ya estaban en marcha. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con ingenieros, agrimensores y contratistas. No estaba construyendo una casa. Todavía no. No lo necesitaba. Todo lo que necesitaba era una estructura, una valla de privacidad, legal, perfectamente ajustada al código, pero lo suficientemente alta y posicionada con la precisión necesaria para bloquear una línea de visión muy específica, la de Brett. Aprendí cada ángulo de su lote, hacia donde miraba la ventana del dormitorio principal, donde estaría la futura terraza de la azotea, cómo se cruzaba la elevación de mi lote con la suya. Era como jugar al ajedrez en 3 dimensiones. Y no me apresuré. Cada permiso se presentó en silencio, cada material se obtuvo con discreción. La valla no solo bloquearía una vista, sería un muro. Un mensaje silencioso e innegable. Pero antes de empezar las obras, sucedió algo más. Algo que hizo que todo fuera personal a un nivel totalmente nuevo. Mi madre me invitó a cenar, solo nosotros dos. Estábamos sentados en su porche tomando té cuando mencionó casualmente que Brett había estado mostrando los planos de la casa otra vez, que planeaba una gran fiesta de inauguración una vez que terminara. Asentí cortésmente. Luego ella vaciló. Landon, sé que estabas molesto, pero Brett nos dijo que solo pujó porque asumió que ya te habías retirado. No quiso decir nada malo con eso. Arqueé una ceja. ¿Él te dijo eso? Ella asintió. Dijo que incluso se ofreció a dejar que se la compraras, pero que tú lo rechazaste. Me quedé mirándola, atónito. Mamá, él nunca dijo eso. Ella se veía incómoda. Bueno, lo dio a entender. La interrumpí suavemente. Brett miente, mamá. Te mintió. La conversación se agrió rápidamente después de eso. Ella lo defendió, por supuesto. Dijo que yo era demasiado sensible, que guardaba rencores, que la familia no lleva la cuenta de los errores. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto ya no se trataba solo de la casa. Brett había manipulado la narrativa, retorcido la historia, convirtiéndose a sí mismo en el vencedor generoso y a mí en el perdedor resentido. Y la gente le creía, incluso los que deberían haberme conocido mejor. No era la propiedad lo que había perdido, era mi reputación dentro de la familia. Y esa fue la traición que no pude olvidar. Así que fui a casa y finalicé cada plano, cada permiso, cada programa de entrega para esa valla. Me aseguré de que cumpliera con cada código, respetara cada ley de retranqueo y aún así lograra exactamente lo que yo quería, no una venganza todavía. Solo el primer movimiento. No hablé con nadie de la familia durante un tiempo después de esa cena. No estaba enojado, no de la forma en que la gente supone. Nada de gritos, portazos o publicaciones crípticas en Facebook. No, lo mío era un tipo de traición más silenciosa. El tipo que no grita, sino que bulle justo debajo de la superficie. Era el silencio que llega cuando te das cuenta de que te han pintado como el villano en una historia que ni siquiera sabías que se estaba escribiendo. Que tu propia madre pensaba que eras mezquino por no aplaudir a la persona que te humilló públicamente y luego mintió al respecto. No corté con la gente. Simplemente me alejé. Los días pasaron más lentos después de eso. Iba a trabajar, marcaba tarjeta, me reunía con clientes, revisaba planos, diseñaba casas para extraños, mientras mi propio sueño yacía borroso e inacabado en un bloc de notas mental que ya no tenía ganas de abrir.
El lote junto al de Brett permaneció sin desarrollar durante meses. Ya no tenía prisa. Lo que antes se sentía como impulso ahora se sentía como inercia. Había hecho lo inteligente, lo paciente. Había jugado el juego a largo plazo. Pero sentado solo en mi pequeño apartamento alquilado, mirando mis planos a la tenue luz de mi lámpara de escritorio, no podía evitar sentir que, aún así, había perdido. La casa de Brett, mientras tanto, se terminó con la velocidad de una construcción de exhibición. Las conexiones de su padre ayudaron. Usó el dinero familiar para los mejores materiales, acabados llamativos y una terraza en la azotea exagerada, completa con barandilla de vidrio e iluminación empotrada, todo orientado, por supuesto, a maximizar esa vista al océano. Incluso publicó un vídeo en cámara rápida de todo el proceso de construcción. Convirtiendo un sueño en realidad, decía al pie de foto, seguido de hashtags de elogios. Los comentarios llovieron, familia extendida, viejos amigos, incluso conocidos mutuos que apenas lo conocían, todos felicitándolo por su visión. Me mantuve alejado de las redes sociales por un tiempo. Pero, para ser honesto, la parte más difícil no fue Brett, fue la soledad. El aislamiento que se filtra después de años de trabajar en silencio, de priorizar la estabilidad sobre el espectáculo. Te acostumbras tanto a mantener la cabeza baja que un día miras hacia arriba y te das cuenta de que todos los demás han seguido adelante sin ti, que tomaron tu naturaleza reservada como ausencia, que creen a la voz más fuerte por defecto simplemente porque es la más ruidosa. Empecé a dudar de todo. Era demasiado cauteloso, demasiado callado. Me había vuelto invisible. Y entonces llegó el peor momento de todos, el verdadero fondo. Fue la noche de la fiesta de inauguración de Brett. No me habían invitado. No era una sorpresa, pero la mayoría de la familia sí estaba allí. Mi madre, mi tía, incluso mi hermana menor, que me envió un mensaje a media tarde, ¿de verdad no vas a venir? En realidad es muy divertido. La vista es increíble. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No respondí. En su lugar, conduje hacia la costa. No para espiar, ni para ser mezquino, solo para recordar. Aparqué en el sendero del mirador, un camino público que había recorrido 1000 veces, y subí hasta el antiguo punto de observación. Desde allí, podía ver ambos lotes, el de Brett, ahora iluminado como el complejo de una celebridad, y el mío, todavía vacío, todavía silencioso. Sus contornos solo eran visibles si sabías que estabas buscando. Las risas llegaban con el viento, música, tintineo de copas, gente bailando en esa terraza de barandilla de vidrio. Y por un momento, realmente me pregunté si yo era el tonto. Si toda mi planificación, mi venganza silenciosa, mi dignidad. Si algo de eso importaba. Esa noche, conduje a casa y consideré seriamente vender el lote. El mercado era bueno. Obtendría una ganancia decente. Podría seguir adelante, empezar de nuevo, tal vez incluso dejar la costa por completo. Pero no lo hice. En su lugar, a la mañana siguiente, me desperté al amanecer, caminé hacia mi escritorio. Abrí mi cuaderno de dibujo y redibujé los planos desde cero. No para una casa, ni siquiera para una valla, sino para un santuario. Si me iba a quedar, necesitaba algo más que venganza. Necesitaba paz. Necesitaba un espacio que fuera mío. No como reacción a Brett, no para superar a nadie, sino simplemente mío. Así que cambié el diseño. Retiré el borde sur. Tallé un área de meditación de piedra con una cascada de agua y plantas nativas que no bloquearían la vista, sino que suavizarían el borde. Añadí un altillo de biblioteca lo suficientemente grande para un rincón de lectura con una ventana orientada al oeste. Traje al mejor ingeniero acústico que pude encontrar y le pedí que me ayudara a diseñar un espacio tan silencioso que pudieras escuchar el cambio de la marea. No se lo dije a nadie, pero empecé a volver a la vida. El trabajo se reactivó. Acepté un nuevo cliente, una pareja joven que quería la casa de sus sueños construida en Big Sur, y me dieron total libertad creativa. Era el tipo de proyecto que me recordaba porque amaba la arquitectura en primer lugar, no solo las líneas y los ángulos, sino el sentimiento, el plano emocional que vivía bajo cada pared. Con el nuevo encargo llegó una nueva confianza. Y con esa confianza, una especie de distancia emocional de las tonterías de Brett. Sus alardes empezaron a sentirse más huecos, como ruido de fondo de una canción mucho mejor que había olvidado que estaba escribiendo. El punto de inflexión ocurrió a principios de otoño. Estaba sentado en una pequeña cafetería del pueblo cuando escuché una conversación entre dos mujeres en la mesa de al lado. Estaban hablando de la casa de Brett. Sí, es preciosa, dijo una. Pero es tan ruidosa. Todo brilla y la terraza es hermosa. Pero escuché que ahora da a una zona de construcción. La otra mujer se rió. Oh, eso. Sí, un arquitecto compró el lote de al lado. Nadie sabe que está construyendo todavía, pero al parecer va a ser privado, muy privado. Sorbí mi café,
Sonreí y volví a mis dibujos. Porque para entonces los permisos estaban aprobados, los materiales estaban pedidos y la valla, mi valla, ya no era solo un muro. Era la primera línea de un nuevo hogar, uno construido no por despecho, sino con intención. El mundo todavía pensaba que me estaba lamiendo las heridas. Pero silenciosamente, ladrillo a ladrillo, estaba reconstruyendo algo mucho más fuerte. Y cuando Brett finalmente se diera cuenta de lo que había hecho, bueno, digamos que la vista estaba a punto de cambiar. La construcción comenzó 3 días después de mi cumpleaños número 30. Sin grandes celebraciones, ni globos, ni anuncios en redes sociales, solo el suave estruendo de la maquinaria de excavación entrando en el lote y el primer zumbido de progreso en forma de estacas de cimentación clavándose en el suelo. Me paré en el borde del sitio esa mañana, café en mano, observando cómo la cuadrilla empezaba a marcar las primeras líneas de zanja para los cimientos. Una brisa cálida subía desde la costa, trayendo consigo el aroma del agua salada y una promesa. El lote que compré era estrecho pero elevado, y mi diseño aprovechaba eso al máximo. Una estructura minimalista costera moderna con líneas limpias, acentos de madera natural y altos muros de privacidad donde era necesario. Pero la verdadera joya era la ladera occidental, donde mi valla, perfectamente legal y perfectamente posicionada, se elevaría eventualmente lo justo para oscurecer la vista desde la flamante terraza de Brett. No por completo. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de impugnar. No, tenía una idea mejor, una que lo frustraría no con un muro, sino con una interrupción cuidadosamente orquestada de su ilusión de supremacía. En lugar de construir la valla recta, la diseñé con paneles de madera escalonados, aletas arquitectónicas que alternaban en altura, espaciadas artísticamente y alineadas con un ángulo calculado. Era moderno, elegante, el tipo de cosa que encontrarías en una revista de diseño de élite. Pero funcionalmente, cortaba su vista panorámica al océano en segmentos incómodos y rotos. Franjas irregulares de cielo y agua interrumpidas por listones de cedro cálido y bambú ornamental. Técnicamente seguiría teniendo vista, solo que no una por la que valiera la pena presumir. Y no había terminado. Verás, había pasado los últimos meses aprendiendo sobre zonificación, sobre ordenanzas municipales, sobre dispersión de sonido y derechos de límites de propiedad. Estudié cómo caían las sombras durante el sol de la tarde. Mapeé cómo el paisajismo podía redirigir las líneas de visión sin ser clasificado como una obstrucción. Contraté al mejor diseñador de iluminación que pude pagar y le di un encargo extraño pero muy específico. Quería la iluminación de jardín de bajo voltaje más suave y cálida, que hiciera rebotar la luz sutilmente hacia arriba por la noche. Lo justo para que brillara en el costado de la casa de Brett sin romper ningún código. Que parezca no intencional, le dije al diseñador. Solo un poco de ambiente. Y poco a poco, reuní a mis aliados. No conspiradores, nadie que supiera siquiera el alcance total, sino profesionales que confiaban en mi visión. Mi contratista, Miguel, era un viejo amigo de la universidad, uno de los constructores más precisos que conocía. Nunca preguntó por qué los paneles de la valla estaban inclinados de esa manera. Simplemente se aseguró de que se instalaran al milímetro según el plano. Mi arquitecta paisajista, Janine, tenía un ojo clínico para mezclar la vegetación nativa con una intención deliberada. Le dije que quería privacidad natural. Ella me dio un jardín exterior que podría haber pasado por el patio de un monasterio, cañas gruesas y suaves, pantallas de eucalipto, rocas colocadas estratégicamente. Y mi experto en iluminación, Audi, trató el espacio exterior como un lienzo. Cada resplandor, cada reflejo, cada haz de luz, todo estaba orquestado para decir una cosa: este espacio es mío. Brett, por supuesto, notó la construcción eventualmente. Pude sentirlo antes de verlo, el cambio sutil en la energía. La primera vez que lo sorprendí parado en el borde de su terraza, de brazos cruzados, observando cómo mi equipo de carpintería izaba la primera viga larga en su lugar. No saludó. Yo tampoco. Unos días después, recibí una llamada de mi madre. Brett dice que estás construyendo algo justo al lado de su casa. Parecía preocupado. ¿Preocupado por qué?, pregunté con frialdad. Ella vaciló. Dice que es intrusivo. Casi me río. ¿Intrusivo? ¿Sabes cómo es él? Solo dice que bloquea parte de su luz o la vista o que tal vez es demasiado alto. Está dentro del código, respondí con calma. Permisos aprobados, todo es legal. Ella no presionó más, pero pude notar que estaba incómoda. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Brett estaba empezando a perder el control de la narrativa. Por una vez, no podía superarme con dinero o encanto. No podía convertir esto en una linda rivalidad familiar porque yo ya no estaba jugando ese juego. No estaba reaccionando. Me estaba moviendo con intención. Pero eso no le impidió intentarlo. Se presentó en mi lote la semana siguiente, sin invitación.
Estaba recorriendo el sitio con Miguel, discutiendo los aleros del techo y la colocación de paneles solares, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Vaya, vaya, mira quién ha vuelto al juego. Me giré. Brett estaba al borde del camino de grava, con los brazos abiertos como si estuviera saludando a un viejo amigo. Llevaba gafas de sol de aviador y un chaleco, Patagonia sobre una camiseta blanca impecable, el tipo de atuendo que gritaba. Vi una charla TED sobre liderazgo una vez. No sonreí. Buenos días, dije secamente. Miguel me lanzó una mirada y se alejó discretamente, dejándonos solos. Brett caminó hacia adelante, inspeccionando el esqueleto de mi casa. No pensé que realmente construirías en este lote, dijo, señalando alrededor. No hay mucho espacio. Un poco encerrado, ¿no crees? Me mantuve en silencio. Él se aclaró la garganta. Quiero decir, sin ofender, pero no es exactamente ideal para una propiedad en el acantilado, especialmente con mi terraza justo ahí. No queda mucha vista, Incliné la cabeza ligeramente. No estoy construyendo por la vista. Él parpadeó. Entonces, ¿para qué estás construyendo? Le sostuve la mirada. Para tener paz. Eso lo desconcertó solo por un segundo. Su sonrisa nerviosa tembló. Cierto. Bueno, supongo que cada uno tiene sus prioridades. Luego, como recordando a qué venía, se enderezó. Mira, iré al grano. He estado hablando con un amigo en la junta de planificación. Dice que vas a poner algún tipo de valla segmentada. Asentí. ¿Es realmente necesario?, preguntó. Quiero decir, tú y yo, claro, hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. ¿No crees que una valla normal sería suficiente? Dejé que el silencio se extendiera. ¿Te refieres a la que no bloquea tu terraza?, pregunté finalmente. Él se movió inquieto. Solo digo que tal vez no deberíamos escalar esto. Tengo inversores mirando mi propiedad. Planes a largo plazo. No me gustaría que eso se complicara. Ahí estaba, la verdadera razón. No preocupación, no sentimiento, solo su billetera, su imagen. Le di una pequeña y cansada sonrisa. Entonces quizás no deberías haber hecho que esto fuera personal. No respondió, simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última conversación que tuvimos, pero no fue el final del montaje. No, porque el siguiente paso no se trataba de él. Se trataba de completar el espacio, el que diseñé desde los cimientos, no solo para existir a su lado, sino más allá de él. El que serviría como prueba viviente de que la dignidad podía ser más ruidosa que el ego. Que el silencioso a veces gana, no gritando, sino construyendo algo que valga la pena mirar. Para principios del invierno, el exterior estaba terminado. Los paneles de la valla se alzaban como esculturas, escalonados y elegantes, proyectando largas sombras sobre la terraza de Brett cada tarde, justo antes del atardecer. El paisaje brillaba suavemente por las noches y mi jardín de meditación tomó forma bajo un dosel de eucaliptos y pinos costeros. No hubo carteles, ni anuncios, solo una presencia silenciosa y poderosa donde antes había habido un lote vacío. Y luego, el movimiento final, la tasación. Unas semanas más tarde, solicité una valoración de mercado de mi propiedad a través de una firma privada, no para vender, sino para documentar. Había hecho mejoras, añadido valor, y la nueva tasación resultó significativamente más alta que la de Brett gracias al mercado en alza y a mis elecciones de diseño. Fue algo silencioso, privado, pero la voz corrió. Un mes después, Brett puso su casa a la venta. Afirmó que era hora de una nueva aventura, que nunca tuvo la intención de establecerse allí de todos modos. Pero yo sabía la verdad. Porque por primera vez en su vida, no podía ganar, ni con dinero, ni con encanto, ni siquiera con la proximidad. Porque yo no solo había bloqueado su vista, había construido la mía propia. Y todavía no había terminado. Para cuando Brett publicó oficialmente su casa, su tono había cambiado por completo. Atrás quedaron las historias de Instagram alardeando de puestas de sol y champán en la azotea. Se acabaron las fotos de almuerzos con leyendas como manifestando grandeza o el esfuerzo se encuentra con el horizonte. En cambio, su actividad social se detuvo. Su agente inmobiliario, un tipo ostentoso y excesivamente confiado que había visto por el pueblo, puso un anuncio que destacaba la arquitectura moderna y las mejoras recientes, pero omitía convenientemente el hecho de que la vista al mar ya no era lo que solía ser. ¿Y cómo podría serlo? Desde el borde de su terraza en la azotea, la misma de la que una vez presumió ante toda nuestra familia, ahora se veían elegantes aletas verticales hechas de cedro recuperado, talladas como piezas de arte, cortando el horizonte en franjas verticales. No era solo una valla, era una declaración, una pieza escultórica de privacidad que parecía intencional, legal y cara. Y lo era, cada elemento había sido colocado con precisión quirúrgica para interrumpir una sola cosa, su experiencia de superioridad.
Al principio, pensé que eso sería suficiente. No necesitaba que se arrastrara. No necesitaba una disculpa. Pensé, esto es todo. Se irá, venderá la casa con pérdidas, pasará a su siguiente estafa y yo disfrutaré del silencio de mi nuevo santuario. Pero Brett no se fue de inmediato, porque el mercado no estaba cooperando. A pesar de toda su bravuconería, Brett se había endeudado demasiado. Invirtió demasiado en las renovaciones, asumiendo una reventa rápida. Pero los compradores de alto nivel notaron la valla, la iluminación, la forma en que el lote de al lado parecía más deseable, más moderno, más lleno de propósito. Varios recorrieron mi propiedad mientras buscaban casa e ignoraron la suya por completo. Me enteré de esto a través de Miguel, quien ahora aceptaba otros proyectos en la zona y escuchó a más de una pareja decir: preferiríamos esperar y ver qué pasa con la casa de al lado. Yo nunca puse mi casa en venta. Nunca planeé hacerlo, pero la venta soñada de Brett se marchitó silenciosamente. Pasaron las semanas, luego los meses. Él empezó a contactarme. Comenzó con un mensaje casual: Brett, hola hombre. Quería decirte que tu lugar se ve increíble. Súper impresionado. Deberíamos tomar una cerveza algún día y ponernos al día. No respondí. A los pocos días, otro mensaje: Brett, pregunta rápida. ¿Hay alguna posibilidad de que consideres, ya sabes, comprarme la casa? Estoy pensando en otras oportunidades y me pareció que sería más limpio vender a alguien local. Serías mi primera opción, obviamente. Aún así, no respondí. Y ese silencio, eso fue lo que lo quebró. Porque Brett necesitaba ganar públicamente. Necesitaba la narrativa, la actuación. Y yo se la estaba negando. Ya no había audiencia para sus alardes, solo un vecino que no quería jugar su juego. Entonces llegó la llamada. Un número que reconocí pero que no tenía guardado. Su padre, mi tío. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su voz era tranquila pero tensa. Landon, escucha. Sé que las cosas han estado tensas, pero Brett está en un pequeño aprieto. Tiene presión para vender y no ha tenido suerte. Si hay algo que puedas hacer para facilitar algo justo, creo que significaría mucho para la familia. Hizo una pausa y añadió: y tu madre mencionó que te está yendo muy bien ahora. Todos estamos orgullosos. Escuché ese mensaje 2 veces. No por malicia, sino para cerrar el ciclo. Porque por primera vez en años, me di cuenta de que ya no necesitaba venganza. Yo era la venganza. Silenciosamente, respetuosamente, le había quitado todo lo que él quería y lo había hecho irrelevante. No atacándolo, sino superando el juego, construyendo algo real mientras él construía una imagen. Pero aún así, no había terminado. Porque Brett había hecho esto personal, y aunque nunca quise una guerra, estaba listo para terminarla. Así que lo llamé, corto y al grano. Hola, die. Él sonó aliviado. Landon, hombre, gracias por devolverme la llamada, estaba empezando a pensar. Te haré una oferta, dije, pero no por el precio que pides. Silencio. He revisado tu anuncio, continué. Has estado en el mercado durante 4 meses. Has bajado el precio 2 veces. Tu terraza da a una estructura de privacidad. La vista está comprometida. Has llegado al límite de zonificación y sé positivamente que tu financiación se estructuró asumiendo un retorno de inversión total en 6 meses. Otra pausa. Ofreceré un 20% por debajo del valor de mercado, dije. Y quiero los muebles incluidos. Trató de protestar. Intentó usar el argumento de que era una propiedad de línea premium. No discutí. Simplemente dije: este es un trato limpio, efectivo, sin agentes. Cerramos en 2 semanas. Se demoró 2 días más intentando engañarme. Pero yo conocía los números. Sabía que su influencia se había evaporado. Así que cuando finalmente volvió a llamar, con voz pequeña, humillada, me reuní con él en la oficina de un notario local y firmamos el papeleo. Así de simple, la casa fue mía. La misma casa por la que él luchó para quitármela. La que desfiló frente a la familia, declaró su victoria y por la que se burló de mí al perderla. Y ahora pertenecía al primo silencioso. Y aquí está lo que nunca le dije: ya no quería la casa. No la necesitaba. Pero poseerla significaba que nunca volvería a ser suya. Significaba que podía darle un nuevo propósito. Así que caminé por esa casa una última vez, habitación por habitación, todos los accesorios ostentosos, la nevera de vinos extra grande, la terraza en la azotea que ya no veía el océano. Y luego llamé a una amiga, Ava, directora de una organización local sin fines de lucro con la que había trabajado en un proyecto de diseño comunitario el año anterior. Tengo algo para ti, le dije. ¿Alguna vez has pensado en convertir una casa de lujo en un espacio de retiro creativo para artistas, arquitectos, personas que necesitan tiempo fuera para trabajar en algo real? Dijo que sí.
Y un mes después, la casa de los sueños de Brett reabrió sus puertas, no como un monumento a su ego, sino como un santuario para personas que hacen un trabajo significativo. Yo financié las renovaciones de forma anónima, dejé que Ava se llevara todo el crédito. En cuanto a mí, vivo al lado, en la casa que yo construí. Mi casa, la que empezó como una rebelión silenciosa y terminó como un lugar de paz. No presumí. No publiqué nada. Pero una tarde, mientras el sol bajaba y el viento agitaba la hierba alta a lo largo del acantilado, me paré en mi terraza con una taza de té y observé cómo una joven artista subía por el sendero hacia la antigua azotea de Brett con su bloc de dibujo. Ella miró hacia el horizonte, sonriendo suavemente, contemplando las franjas fragmentadas de mar y cielo, y yo también sonreí. Porque no solo había recuperado mi sueño, lo había redefinido. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que hubiera ganado. Me sentí libre. Algunas vallas se construyen para mantener a la gente fuera, pero las mejores se construyen para mantener la paz.